¿Qué tal? Reprimir a la oposición, ocupar las instituciones, especialmente la justicia, adoctrinar en las aulas, distraer con chorradas intrascendentes en los medios de comunicación subvencionados, meter miedo a la gente y llenar de paguitas y subvenciones a millones de ciudadanos para que te voten. Es el manual del buen dictador. Los pasos que siguió, por ejemplo, un golpista como Hugo Chávez, hasta llegar a conformar esa dictadura con elecciones cada cierto tiempo, que es la Venezuela de hoy, de Nicolás Maduro. Son los pasos del buen dictador, y Pedro Sánchez los va cumpliendo todos. Pretende dar un golpe de Estado en España para seguir en el poder. Sánchez, el dictador, ordenó este lunes reprimir con los medios antidisturbios más fuertes la concentración pacífica ante la sede del PSOE en Ferraz. Al sátrapa de la Moncloa no le venía bien que fuera eso, pacífica, y ordenó a su lacayo Marlaska que provocara imágenes de violencia. Mensaje que el lacayo Marlaska mandó a ese personaje, el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, que está enamorado, como saben, lo dijo él mismo, del patriotismo español de Bildu. Es todo delirante. Hablan para idiotas. Los policías han denunciado que la de este lunes fue una orden política y no operativa para cargar con gases lacrimógenos y pelotas de goma contra una manifestación pacífica, llena en mucho de personas mayores. Marlaska trató mejor a los CDR, los del imputado Puigdemont. Todos recordamos a los policías de Vía Layetana, rodeados, sin medios, como los tiene Marlaska, ni pelotas de goma, ni gases lacrimógenos casi, ni siquiera agua, y sin recibir refuerzos, defendiendo con su vida, porque se jugaron su vida, la comisaría de Barcelona, de ser asaltada por aquella masa violenta y terrorista de los CDR que ahora Sánchez quiere amnistiar. Que se lo diga el indigno Marlaska a los 45 policías imputados por defender la ley en Cataluña. Que se lo diga al policía que tuvo que dejar la profesión porque el pedrusco que le lanzaron desde una azotea atravesó su casco y le reventó la cabeza. A Sánchez se le ve el plumero. Por si Puigdemont le deja en la estacada y hay elecciones, necesita reactivar ya, como sea, la moral de los suyos con el truco del 23J, generando violencia y tensión, como le dijo Zapatero a Gabilondo, que viene el fascismo, el miedo a Vox, para intentar de nuevo atraer a las urnas a esos mismos votantes a los que les importa un bledo estar votando a un terrorista como Otegi, que es lo mismo que votar a Sánchez, o a golpistas catalanes, que es lo mismo que votar al PSOE. Este es el peligro de estas movilizaciones. Cuidado, darle la opción a Sánchez de reactivar ese sentimiento en sus votantes, que se descontrolen. No hay que caer en las provocaciones. Aunque yo me pregunto, usted, votante del PSOE, de Murcia, de Extremadura, de La Rioja, de Andalucía, de Valencia o de Galicia, ¿de verdad tiene tan poca ética? ¿Perdonar los delitos a unos delincuentes mientras a usted no le perdonan ni una? ¿De verdad está usted dispuesto a poner de su bolsillo, con su trabajo diario, el pastón para condonar los 70.000 millones de euros que estos sinvergüenzas del independentismo dicen que les debemos el resto de españoles? ¿De verdad, votante socialista de Cuenca, de Teruel o de Soria, está usted dispuesto a pagar de su bolsillo la malversación de millones y millones y millones de euros de esta gentuza? Perdóneme, pero con todo el respeto, votante socialista, ¿está usted en babia? ¿Es usted tonto? ¿Está usted dispuesto a trabajar todos los días y a levantarse cada mañana para pagar los millones y millones de euros que han malversado mientras a usted le fríen a impuestos o su banco le amenaza por dejar de pagar una cuota de la hipoteca? ¿Puede usted ser tan sectario e intransigente como para tragar con esto? Por España, dijo el felón de la Moncloa, que hacía la amnistía. ¿Se puede tener tan poca vergüenza? Solo un enfermo o un desahogado moral puede llegar a algo así sin ruborizarse, y solo una organización enferma como el PSOE puede aplaudir aborregadamente como hicieron, sin haberlo corrido a gorrazos en ese momento hasta llegar a la calle Ferraz. Por España, dijo el enfermo narcisista que nos gobierna, atrapado ahora en la red de Puigdemont, que le tiene bien apretado por donde ustedes se pueden imaginar, mientras el tal Santos Cerdán lleva 3 días sentado en un hotel de Bruselas esperando la llamada de un prófugo de la justicia para entregarle lo que le pida con tal de seguir en el poder. ¿Se puede tener menos dignidad que el tal Santos Cerdán? Toc, toc. ¿Hay alguien ahí,
en el PSOE, señor Lobato, por ejemplo, al que le quede un ápice de altura personal y de dignidad? ¿De verdad son todos ustedes tan cobardes? ¿O es que realmente comparten esta indignidad y este golpe de Estado a nuestra democracia y a la ley? Esta tarde el primer ministro de Portugal, António Costa, ha dimitido al verse salpicado en una investigación de corrupción. ¡Qué envidia! Nos tocó en España al hermano más inútil y caradura del socialismo europeo. Costa, que ha lanzado económica y políticamente a Portugal, ha sido un buen gobernante y en buena parte también gracias a la inutilidad del gobierno de España, de Sánchez, ha dicho en un comunicado que obviamente tenía que presentar la dimisión. Acababan de detener a su jefe de gabinete. Costa no ha dudado. Aquí ni por esas, o por sacar violadores a la calle dimite nadie. Como mucho, hoy el hermano gemelo de Paje, que el tal Paje, como dice Inda, mucho lirili y poco lerele, agarrados todos al sillón de la mediocridad y la indignidad y gaseando, si es necesario, ancianos para seguir en la poltrona. Bienvenidos a la Antorcha. Bueno, y hoy en la Antorcha con Luis Valcarce. Luis, ¿qué tal? Hola, Vicente, ¿qué Gracias tal? por estar con nosotros. Un placer. Y Jaime González, ¿cómo estás, Jaime? Bueno, este lunes, manifestación en Ferraz, manifestaciones que se van ampliando también este martes a muchas sedes del Partido Socialista en toda España, pero este lunes ocurrió esto que van a ver. Observen a este policía. Que estoy, que no puedo respirar, yo también me ha caído en los ojos, pero de lleno. ¿Usted dónde estaba, señor? Estaba al lado de la valla de la ¿Le policía. ha caído el gas pimienta? Era gas pimienta. Yo estoy fatal porque además tengo un problema de respiración. He sufrido COVID gravemente y tuve neumonía doble, ¿no? Entonces a mí el tema del gas me sienta y me lo ha tragado. Y sin venir a cuento, porque si ustedes han estado allí, han visto que no venía a cuento y ahora están cargando otra vez contra quién. Vuelven a cargar. No está pasando nada, es para que salgan las noticias nada más, para que digan, estos son la ultraderecha, tal. No, estos somos los que defendemos a España y estos son los que defienden a ese sistema corrupto. A mí me han pegado estando de rodillas. ¿A usted le han pegado? En primera fila, al lado de las vallas, con el casco puesto de rodillas, con una señora de mi edad, 60 años, nos han pegado porrazos a los dos. Eso es la España de Sánchez, majete. Le han lanzado gas, está llorando por el gas pimienta. Sí, un poco, no, me duele mucho porque, bueno, un coronel del Ejército de Tierra con 45 años de servicio como yo, que estuve en Mondragón el 18 de septiembre del 21 protestando contra el homenaje a Henri Parot, pues duele mucho que ahora, pues bueno, lo que yo me temía, lo que yo me temo, y es que los mandos, que no los policías, los mandos de la policía, pues nos van a helar la sangre, y aquí se ve. Me han pegado un buen zurriagazo en la pierna. Pero... Le han pegado. El gas pimienta casi en los ojos, es quemazón, es horroroso. Por favor, esto tenéis que ayudarnos, estamos en una dictadura ya. Es una salvajada lo que están haciendo, es una salvajada. Bueno, los sindicatos policiales, todos, salvo el SUB, que ha sido un poco más ambiguo, han denunciado que hubo una orden política para una manifestación que era pacífica y con mucha gente mayor se disolviera de esta forma y con medios extremadamente intensos, ¿no? Hubo una orden política. ¿Tenéis alguna duda? Bueno, los que no tienen duda son los sindicatos policiales, que son los que la han denunciado en principio. Algunos de ellos, no todos, porque hay otros que pastelean y miran más su bolsa de afiliados en el sindicato que lo que realmente pasó ayer, ¿no? También en la policía también hay algún sector o alguna institución que deja mucho que desear. En todo caso, lo que vimos ayer, claro que fue una decisión política, es el delegado del gobierno, sabemos quién es, se llama Francisco Martín, es un personaje que tiene en el pasado un momento también ignominioso cuando elogia a Bildu hablando de patriotismo, pero no nos engañemos, no es Francisco Martín, es el Partido Socialista que está en esa línea, ¿no? Lo de ayer es una salvajada propia de dictaduras, lo que se ve ayer de la policía pegándole a ancianos o tirando gases lacrimógenos en una manifestación donde también había algún que otro menor.
es propio de autocracias, de tiranías, no sé, eso lo puedes ver en Irán, lo puedes ver en Venezuela, lo puedes ver en Nicaragua, pero no estábamos acostumbrados a verlo aquí, sobre todo cuando es una manifestación por parte de un sector de la población que defiende el orden y la ley, que defiende la Constitución, que defiende las leyes, que defiende a la policía. Y que defiende a la policía. Pero, claro, es que enfrente tenían una policía que no les defiende a ellos, sino que les atacaba y les provocaba y les tiraba gases lacrimógenos. Estas imágenes le convienen a Sánchez. Sánchez busca esto, por si hay repetición electoral, el fantasma de la ultraderecha, violenta, etcétera, etcétera. Bueno, sí, como consecuencia de estas manifestaciones, que a mí me parece que están nutridas de gente absolutamente normal, concernida con los valores constitucionales y preocupada por el rumbo del país. Si tristemente hay algún infiltrado que lo que pretende es otra cosa, pues evidentemente el señor Pedro Sánchez lo va a rentabilizar. Pero yo quería simplemente llevar a los lectores a hacer un juego de comparaciones, que hagan un ejercicio de memoria y se pongan en la Barcelona del 2019, no, octubre de 2019. Policía Nacional, hierática, inmóvil, mientras le llovían un manto de adoquines, de pilas incendiarias, de mobiliario urbano. Aquello era prácticamente un escenario bélico. Las órdenes que tenían en ese momento era de contener, aguantar. Vimos lo que no habíamos visto nunca, es decir, cómo caían miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como si fueran auténticos peleles, muñecos, caían al suelo. No hubo respuesta por parte de la policía. Ahora que la gente haga el ejercicio de irse ayer y compare las dos imágenes. Era una manifestación donde se gritaron consignas, pero no hubo ningún ademán, ninguna actitud, ningún gesto violento. Y la respuesta de la policía, de la misma Policía Nacional, fue la que hemos visto. Gases lacrimógenos, es decir... La violencia salió de la policía, no salió de los manifestantes, vamos a dejarlo claro. Pero yo creo, fijaros, en el marco mental de la izquierda, la calle es suya y las protestas siempre son de gente de izquierda. Por primera vez en mucho tiempo se ha invertido la carga de la prueba y quien se está manifestando es gente concernida con el marco constitucional, gente de derechas que no está dispuesta a pasar por el trágala, por la ignominiosa cesión de Pedro Sánchez a los separatistas. Y esa presión debe continuar. Y eso yo creo que les ha roto los esquemas. Claro. Es decir, la defensa del campo. Nunca en este país había habido una manifestación de este jaez en defensa del marco constitucional. Todas las manifestaciones que hemos visto hasta ahora eran manifestaciones de ruptura del marco constitucional. Correcto. Pero es la primera vez en España que se producen manifestaciones en defensa del marco constitucional y en contra de un gobierno que lo que pretende es demoler el marco constitucional. Pero corremos el riesgo de que se conviertan en esto. Incluso el otro día veíamos una persona que gritaba "Viva Franco" y luego era un militante del PSOE. Es que yo creo que más peligroso es quedarse en su casa, quedarse en casa. Es decir, si tú quieres estar seguro y si cierta tensión en la calle te pone los pelos de punta, como por ejemplo algunos dirigentes del Partido Popular que enseguida que han salido con un comunicado bochornoso desmarcándose de la manifestación de ayer, pues entonces lo mejor es que nos quedemos en casa. Nos quedamos en casa y no pasa absolutamente nada, que Sánchez desmantele este país, cambia el régimen, les ponga alfombra roja a los golpistas, a los condenados por corrupción, malversación, sedición y demás, les indulta a todos y que aquí empieza una nueva España en la cual todos los que estábamos ahí quedamos fuera. Porque evidentemente, claro, como decía Jaime, se ha invertido la carga de la prueba. Efectivamente, la izquierda lo que dice es, cuánta violencia en la calle. ¿Cuánta violencia? Pero si vosotros erais los que decíais que estabas enamorado cuando le pegaban a un policía en la cabeza, pero dicen, ¿cuánta violencia? Porque la calle es de ellos. Ellos no entienden que la derecha si sale a la calle es fascismo. Si ellos salen a la calle son los derechos humanos. Si sale la derecha es fascismo, porque es una parte de la sociedad 2004, a la que ellos quieren exterminar civilmente. El gobierno de 2004, que era un gobierno del PP, permitió las manifestaciones en aquellas fechas delante de la sede de Génova y de otras sedes que fueron apedreadas. Incluso, y en las que estaba, lo digo porque el comunicado de hoy se les olvidó poner que en esas manifestaciones en el 2004 por el 11M había un tal Juan Carlos Monedero,
pero había un tal Pablo Iglesias que acabó siendo vicepresidente de gobierno. ¿Es esto? O sea, ¿de verdad que lo pueden comparar con lo que vimos ayer? Y se manifestaron, incluso la izquierda se manifestó con las fotos de todos y Comunicado cada uno del de los de los diputados entonces del Partido Popular que ponía asesinos. Mira, yo creo que el comunicado del PP es un intento bastante fatuo, por cierto, de intentar nadar y al mismo tiempo guardar la ropa. Yo creo que cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo hay que tener un poquito más de compromiso. Es decir, a mí me parece que quien ha redactado ese comunicado lo ha hecho haciendo encaje de bolillos. Y el encaje de bolillos está bien cuando tienes que tricotar. Sí. Pero cuando están en juego principios democráticos y valores constitucionales, yo creo que el Partido Popular debería ser un poquito, voy a poner entre comillas, más ardoroso en la defensa. Uno se leía el comunicado del PP y daba la sensación de que tenía miedo que hubiera bultos sospechosos, infiltrados, que no respondieran al patrón, al canon de lo que es el buen español para el Partido Popular. Yo creo que lo que debería hacer el Partido Popular en esta hora es dejarse de remilgos. Yo soy el primero. Por ejemplo, Esperanza Aguirre era un bulto sospechoso. Claro. Por ejemplo. No, pero fíjate cómo lo han dicho. No, es la decisión de una persona a título individual. Hombre, yo creo que de alguien como Esperanza Aguirre, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid y que no es sospechosa de ser de no sé qué, hombre, que había un poquito más de respeto por parte de Génova. No, lo ha hecho a título... Bueno, y luego te sale Celia Villalobos diciendo que lo que hizo Esperanza Aguirre estuvo mal. Pero vamos a ver, señora Celia Villalobos, ¿y por qué está mal echarse a la calle a defender el orden constitucional? Bueno, porque ella hubiese preferido... ¿Por qué está mal? Ella hubiese preferido quedarse en casa jugando al Candy Crush. No, que es lo que hacía cuando era presidenta del Congreso. Es comprarle siempre... a mí lo que más me irrita es la derechorra. La derechorra. Es decir, dere y chorra de tonto. Es decir, cuando al final le compras el relato a la izquierda. Señores. ¿Es un comunicado de Borja Semper, pregunto? Pues no pongamos nombres porque los nombres es lo de menos. Lo que al final está aprobado por la dirección. Lo que ha quedado claro es que se han desmarcado de una manera vergonzosa de los actos de ayer. Dicen que ellos que no les representa. Es decir, la gente, lo peor es que dicen, la gente que ha estado ahí no nos representa, no son los nuestros. Bueno, pero ¿dónde están los tuyos? Pues muy bien, ¿y dónde estaban? Claro. Es decir, les preguntamos a los que estaban ahí cuántos votantes del Partido Popular había, pues yo creo que había bastantes. Fíjate, es decir, desprecian a sus propios votantes una vez más. El contrapunto, la presidenta Ayuso. Fíjense, esto sí, con toda claridad lo que decía la presidenta de Madrid. Yo lo que vi ayer, sobre todo, fue una decisión que alguien dio por encima a la policía para soltar gases lacrimógenos contra manifestantes donde había, y se veía directamente, lo estuvimos siguiendo, incluso muchas personas mayores, chicos jóvenes. Creo que hay que mirar para arriba y ver quién ha decidido crear eso, y el helicóptero y toda la sobreactuación que hubo, que no es responsabilidad más que de quienes dan esas órdenes. ¿Cree entonces que esas cargas no estuvieron justificadas? Yo creo que los responsables políticos deberían explicarse, y Sánchez debería dejar de esconderse en la Moncloa y en el Legislativo, que lo tiene secuestrado, y dar explicaciones de qué ocurrió ayer y qué opina el Gobierno de lo que pasó ayer, y si es proporcionado o no. Son ellos los que tienen que decirlo. Este es el mensaje por punto que esperan los votantes del PP. Y ese tendría que haber sido el argumentario. Pero ¿sabes a qué responde? Al miedo. El PP es que sigue atenazado por el miedo. Tiene tanto miedo a que el Partido Socialista le venga con la mandanga de la extrema derecha, que sigue en ese force y es incapaz de salir. Es incapaz de salir. Yo creo que no es capaz de miedo. No, yo creo que no es miedo, es miedo al que puede decir la izquierda. Responde a sus propias convicciones. No es miedo, responde a sus propias convicciones. Y sus propias convicciones es decir, cuidado que estos son los de Vox. A mí no me pongáis con estos, que son tu socio de gobierno. Son tu socio de gobierno. Una vez más, volvemos a los errores del 23J. ¿Es que no habéis aprendido nada? Yo es que no entiendo a dónde quieren ir. También estamos ahora escuchando unas declaraciones de María Guardiola, que ya no sorprende a nadie, pero también en la misma dirección de ese que han sido contestadas por Esperanza Aguirre. Pero no desviemos yo creo que también tú nos convocas aquí para hablar
de Marlaska, ¿no? Para hablar de Marlaska, lo que ha sido. Tú citabas al delegado del gobierno. Por si alguien no recuerda aquello, este señor es el que ayer tuvo que dar la orden de cargar de esa forma, porque operativamente tiene que ser así, aunque haya un bando operativo. Efectivamente. Y además, en fuentes de la UIP dicen que esa orden vino efectivamente desde la subdelegación del gobierno, una orden política. Este señor admira a Bildu. Pero ya que me pregunta por esos pactos también con Bildu y en esa equiparación que en ocasiones se trata de hacer, yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal, pero que no puedo evitar hacer. Y es que esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados. Es que han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles, a contribuir a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país, o a posibilitar la aprobación presupuestaria que materializaba todas las anteriores cuestiones. Este es el personaje que ayer ordenó la carga policial, Jaime. Pero además muestra entusiasmo, no es que diga Bildu tal, es que muestra mucho entusiasmo. La reflexión que hace es una reflexión que pretende ser una reflexión pensada, sesuda. Lo que pasa que cuando está viendo las caras que están poniendo algunos de los presentes, él ya es consciente de que está metiendo la gamba. Sí. Al cabo de 4 horas, cuando se monta la mundial, el tío pliega velas y dice, me he equivocado y tal. Pero dijo exactamente lo que quería decir, porque lo tenía muy pensado, muy argumentado, muy ordenado. Jaime, y tú sabes que el Partido Socialista está en eso. Es decir, no es Francisco Martín. El Partido Socialista está en esa tesis. Pero el Partido Socialista está en eso. Pero al Partido Socialista en estos momentos, que eran vísperas de unas elecciones, no le interesaba para nada. Y alguien le debió llamar para decirle, oye, que la hemos fastidiado. Bueno, a lo que vamos. Yo no creo que sea hasta el responsable. Vamos a ver, un delegado del gobierno, por definición, lo primero que hacer, cuando sabe que hay un escenario donde están manifestándose delante de todas las sedes del PSOE, es llamar al Ministerio de Interior y pedir órdenes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Al fin y al cabo, el delegado del gobierno es un mandado del ministro del Interior. Por orden jerárquico y por estructura ministerial. Y el ministro del Interior habrá hecho lo propio con el de más arriba y al final ha pasado lo que ha pasado. Ya conocemos a la izquierda. Que, visto el escenario, que es precisamente el que describía Jaime, ¿qué fue lo que pasó ayer? Pues nada, necesito imágenes para llenar los telediarios del día siguiente, en el cual se vea a la derecha más bruta y más cerril, corriendo por las calles, escapando de las porras de los policías. Esas son unas imágenes que me vienen de cine mientras yo estoy negociando con los enemigos de España. Mientras yo estoy negociando, mientras el Partido Socialista está escribiendo punto por punto lo que le están dictando los partidos independentistas que quieren acabar con como ellos mismos ya lo han dicho y no se esconden, acabar con el régimen del 78, es decir, acabar con la democracia española del año 78 en adelante, pues a mí me llenan los telediarios con esas imágenes. Así que ponerle las pilas a los policías, que empiecen a repartir mandobles con la porra, unos gases lacrimógenos que quedan muy bien delante de las cámaras y una serie de títeres mediáticos diciendo que en momentos de tensión esto no es lo que le conviene al Partido Popular, esto sin duda es la ultraderecha y demás. El argumentario y desviar propio la atención de la izquierda de lo que mediática. tú dices, porque el escenario está en Bruselas realmente. Y hemos tenido imagen de aquella reunión de Santos Cerdán con Puigdemont, con el cámara del PSOE intentando cortar cabezas para que no saliera el cuadro de las urnas, pero hoy hemos visto la imagen vergonzante de este mismo personaje, Santos Cerdán, sentado, lleva 3 días en un hotel de Bruselas, sentado, esperando que le llame el señor Puigdemont, el prófugo de la justicia. ¿Se puede caer tan bajo?
es una humillación, pero no solamente para él, que también es una humillación para el conjunto de los españoles. Pero es que el problema del Partido Socialista es que se ha metido en un callejón que a lo mejor puede no tener salida. Ajá. Es decir, yo creo que el Partido Socialista ha pasado lo que es el Rubicón, se ha quedado sin plan B. Ha sido tan contundente y se ha abrazado tanto a la amnistía que ahora es consciente de que está en manos de Puigdemont como no lo estaba hasta hace 25 días. Por hace 25 días Pedro Sánchez tenía una oportunidad de trasladar a la opinión pública este siguiente argumento. Oye, mire, yo he intentado restablecer los cauces del diálogo, pacificar la situación, abogar por la conciliación, abogar por todos estos mantras buenistas del señor Sánchez. El plan B, el famoso plan B. Pero no lo he podido hacer porque están echados al monte. De tal manera que yo no soy capaz de pasar por algunas cuestiones que tienen que ver con el principio sagrado de la unidad de España. Oye, se presentan unas elecciones y vete tú a saber lo que pueda pasar. Sí, correcto. Eso hace 20 días. Pero ya no. Y entonces, como ya sabe que es un pelele en manos de Puigdemont, el grado de degradación y el grado de humillación se ha elevado hasta la enésima potencia. Y lo que te rondaría, Morena, que decía yo al principio, porque ¿cuántos días lo van a tener sentado el señor Sánchez Cerdán? Claro, igual lo tienen una semana más en el mismo sillón. Va a coger telarañas en el sillón del hotel ese de Bruselas, porque ahora ya... Es que si le han puesto una tienda de campaña ahí en el aeropuerto, porque claro, como tiene que estar yendo y viniendo, o sea, la estrategia, pues al final, la estrategia de Sánchez que se quede... un desastre. Le tienen ahí en una cafetería del aeropuerto por si tiene que salir en cualquier momento. Pero además, de todos modos, lo que hemos visto, además, que tú has publicado, lo que hemos visto ya, además, un nivel de thrillerismo muy cutre. Es decir, lo de pegar párrafos de un acuerdo que ya tenían con otro, pegar párrafos de un discurso. Pero ¿sabes lo que peor de todo? No es solo que copian. Es decir, ya sabemos que... Ya sabemos cuál es el estilo, ya sabemos cuáles son, cómo se las gastan en el Partido Socialista de Sánchez. Lo hemos visto con su tesis doctoral y la desvergüenza que han tenido de defenderla, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprendió cuando analizaba los documentos es ver dos cosas. Por ejemplo, que Sánchez había copiado palabras textuales de Puigdemont en su defensa de la amnistía. Por ejemplo, cuando dice que he hecho de la necesidad virtud. Pues si te lees el discurso del 5 de septiembre, ahí Puigdemont pregunta: nadie va a ser de la necesidad de virtud, y sale Sánchez, y sale Sánchez. Es decir, el que marca la línea, el que marca la hoja de ruta, eso te confirma que es Puigdemont. Y una segunda derivada: el Partido Socialista ha comprado todas las tesis del independentismo. Porque el acuerdo que hay que leérselo entre el Partido Socialista y Esquerra, en la cual se habla de que aquí hay que resolver un conflicto, de que aquí todo empezó con la sentencia del Estatut y demás. Yo no tenía recuerdo del Partido Socialista estaba en esas tesis. Pues ahora sí está, porque lo ha firmado. No es que ya no es una especulación política, es que lo ha firmado. Por eso la situación ahora de Pedro Sánchez es: tengo que pasar por el aro de Puigdemont, sí o sí, porque no hay posibilidad de que no pase. Es decir, es que si no pasa por el aro y nos vemos abocados los españoles a unas nuevas elecciones, es que Pedro Sánchez se ha quedado sin su discurso. Es decir, todo el mundo sabía que era un tabú, era un mercachifle, pero es que ahora lo han vivido en tiempo real. Es decir, ¿con qué cara te presentas tú a unas nuevas elecciones después de haberle ofrecido al conjunto del pueblo español la imagen de un partido claudicante por 7 puñeteros votos? Es verdad que ¿Cómo das marcha atrás? Siempre nos hacemos esta pregunta con Sánchez y siempre Sánchez nos supera, como cuando dijo el otro día eso de por España y todos le aplaudieron, de manera que ya no hay plan B en tu opinión. Yo creo que ya no hay plan B. Y Puigdemont, tiene que salir el A, es decir, investidura. Puigdemont le va a estirar el calendario a Santos Cerdán hasta el final, y podemos llevarnos incluso una sorpresa y que esto vaya más allá de la amnistía. Sí, consulta, un referéndum. Un referéndum. Como quieran llamarle. Un referéndum. No hablemos de consulta. A nosotros aquí en yo digo nos gusta hablar que es la terminología que ellos van a utilizar. De referéndum. Y es referéndum. Y efectivamente, pues es algo que yo creo que está sobre la mesa porque forma parte del pacto ya no de investidura, sino de legislatura. Y a Sánchez le interesa mucho tener eso bien atado, con lo cual no te sorprenda. Las informaciones que nos llegan a nosotros es que no está sobre la mesa el tema del referéndum,
pero así todo, ¿qué más da? Es decir, están... Pero si se ve apurado Sánchez y pasa el calendario y van pasando los días... Ahora, en este momento, lo que está sobre la mesa, que es muy grave, es todas aquellas personas que están imputadas por delitos que no son directamente propios del proceso o del 1 de octubre. Ahí encontramos gente que ha sido condenada a varios años de prisión, y que se van a ir de rositas. Con lo cual, cuidado. Insisto de vuelta, es el Partido Socialista comprando, por ejemplo, la tesis de que la justicia de lawfare, una tesis podemita en la cual se dice que aquí lo que ha habido es una persecución judicial a gente inocente por razones políticas. Es muy grave decir eso. Eso es decir que España era una tiranía. Sí, o el titular de hoy del País de un juez irrumpe en el proceso de investidura, que era el titular de hoy del País. Un juez irrumpe en el proceso de la investidura. O sea, la Audiencia Nacional, el juez García Castellón imputando a Puigdemont y a Rovira por los CDR. Claro, porque es lo que dice el Partido Socialista, copiando a Podemos. Es decir, ¿no habíamos quedado en que hay que desjudicializar la política? Pues es precisamente eso. Es decir, ¿qué hace un juez en este momento irrumpiendo y marcando un movimiento como ese? Le escandaliza al país, porque los jueces están para obedecer al que manda. ¿Para qué están los fiscales? ¿Para obedecer al gobierno? ¿No lo decía Sánchez? Bueno, lo de la Fiscalía con el tema del terrorismo y el CDR, que ahora se opone, y en junio ya dijo que sí que era terrorismo de los CDR, y ahora se opone. Yo me niego a aceptar que todo al final consista en que Puigdemont quiere llevar al límite la amnistía. Puigdemont tiene su público. Claro. Puigdemont tiene que lanzar un mensaje, no a mí, tiene que mandar un mensaje al independentista catalán que en aquellos días, hace 6 años, pensaba que aquello de la tierra prometida y de la Cataluña independiente iba de verdad. ¿Tú te crees que a esa gente que la estuvo enervando a unos niveles de excitación brutales, esa gente se va a contentar ahora simplemente con los rodalíes? Con los rodalíes, con los 15.000 millones de euros o con la amnistía. Él dirá, no, hijo, yo me eché a la calle, yo me partí los morros por ti, porque quería la independencia. Por tanto, eso de que no está la independencia va a tener que estar. Porque, hombre, es el ADN del independentismo, es la independencia. ¿Tú crees que Puigdemont solo quiere volver como presidente de la República Catalana, nada de presidente de la Generalitat? Y mientras tanto, a vivir en Bruselas con la inmunidad y el palacio. Es que yo muchas veces lo he pensado. A ver, vosotros tenéis una idea de Puigdemont por ahí un poco sobredimensionada. Es decir, estamos hablando de una persona que decretó la independencia de Cataluña durante 8 segundos y enseguida se echó para atrás. Se echó para atrás porque le obligaron a echar para atrás, porque funcionó el Estado de Derecho. Él decreta la República Catalana y 8 segundos después dice, pero bueno, esto lo podemos negociar. Entonces, estamos hablando de una persona que escapó en el maletero de un coche. Entonces, no estamos hablando de William Wallace. En ese sentido, Oriol Junqueras, sí, pero está en manos. que no es personaje, no es santo de nuestra devoción, pero ha tenido, en ese sentido, se quedó y no se escapó. Quiero decir, yo creo que Puigdemont... Pero está en manos de Sánchez, de sus 7 votos ahora mismo. Sea William Wallace o no, está en manos de Sánchez. Y luego queda el factor PNV, que ha dicho, yo voy a esperar primero a lo que diga Puigdemont. Y luego el último seré yo, que está todavía... Sí, pero yo lo que creo... Yo no sé esto, en relación a la pregunta que plantea Jaime, no sé qué efecto puede tener. En Esquerra, o sea, yo creo que mientras el independentismo más se acerca a Sánchez... más votos pierde. Pues por eso. Más votos pierde. Entonces, yo lo que creo es, sobre el papel, de hecho, a Junts en las últimas elecciones le había ido mucho mejor, por diferencia con Esquerra, precisamente porque se había plantado en un papel lo más lejos de Sánchez. Ahora, en plena negociación, negociando la amnistía, que yo creo que al votante, como tú dices, al votante independentista le da exactamente igual. No. Yo creo que no sé qué efectos puede tener eso de cara a unas próximas elecciones catalanas. No, si yo simplemente planteo la tesitura, lo someto a vuestra reflexión, es decir, en el momento en el que estamos, con el pronunciamiento ayer del juez García Castellón, con todos los movimientos de la justicia, que le permiten a Puigdemont erigirse otra vez en víctima, entre comillas, del Estado opresor, yo es que
ha llegado un momento en el que impugno esa argumentación que se lanzan algunos de que el primer interesado en que haya amnistía es Puigdemont. En estos momentos no. Es que yo te digo que Puigdemont, erigiéndose en víctima del Estado opresor, marca distancias con RC, que ya ha pasado por el aro, que ya ha pactado. Ya son españolistas. Que ya ha pasado, me exigo en Waterloo y soy el único defensor de las esencias. Sí, y además, y viviendo muy bien. Sí, pero, y viviendo estupendamente. Sí, pero hay que ver hasta qué punto se van a atrever a mantenerlo. Mira, lo dijo Puigdemont en su discurso del 5 de septiembre. Puigdemont está en una tesitura de negociante. Y dijo, ya lo demostré en la mesa del Congreso. Y vaya si lo demostró. Donde entregó la negociación por un plato de lentejas. Entonces, yo no les veo en esa tesitura, en una tesitura dura. Que él ganaría plantándose y dejándole en la estacada a Sánchez, de cara al independentismo, pues es que eso no lo dudo, es que se supone. pero no lo dudo, pero no creo que lo haga. Lo veremos, porque hoy sí que Isabel Rodríguez, la ministra portavoz del Gobierno, ha rebajado un poquito las expectativas. Y ya hemos pasado de aquello de ¿habrá un gobierno progresista? ¿Os acordáis? Ha dicho hoy varias veces, si hay investidura, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, si hay investidura, van rebajando las expectativas sin duda alguna. Aquí, por cierto, del PSOE, que como dice Luis, se puede esperar ya poco, solo ha dimitido hoy, ha roto el carné una persona, este señor, el de la derecha, no el de la izquierda. El de la derecha es el hermano gemelo del de la izquierda, que es el señor Paje. Es Javier García Paje, que es militante socialista y que hoy ha presentado su dimisión como militante del PSOE y ha roto su carné, ha dicho, por la deriva del partido. ¿Cuál dices que es Paje? El de la derecha es el hermano gemelo, el que ha dimitido. El del centro ya lo sabes quién es. El que no ha dimitido. Y el de la izquierda de pantalla, ese no ha dimitido tampoco. Y el de la izquierda es el presidente castellano Manchego. Madre mía. Pues este es el hermano gemelo de No Paje. sé cuál es cuál, Oye. No sé cuál es cuál, me los ponen a los dos y no sé cuál es cuál. Oye, pues habrá que convenir una cosa, que el arrojado de la familia, es este. el que tiene más dignidad, no es el presidente de Castilla-La Mancha, es el el hermano gemelo, sí, que le ha demostrado en su propia casa lo que consiste en tener arrojo y un poquito de gallardía, y eso que llaman algunos dignidad. El hermano. Esa foto es muy buena, por cierto. Como decía Eduardo este fin de semana en un artículo, Paje al final mucho lirili y poco lerele, ¿no? Pues eso, Paje lo de siempre, ¿no? Quien ha dimitido hoy sí, que envidia, es el primer ministro de Portugal, António Costa, socialista, con un gobierno con también extrema izquierda y con el Partido Comunista, pero que ha hecho una magnífica gestión que ha situado a Portugal económica y política fantástica, probablemente dejando el hueco que ha dejado España de una mala gestión gubernamental. Sí, las cifras de crecimiento económico de Portugal han sido brutales. Esta mañana se ha producido algo que Jaime decía probablemente es imposible en España, que es que la policía portuguesa ha entrado en la residencia del propio primer ministro, en la jefatura del gobierno, se ha llevado papel y se ha detenido al jefe de gabinete, como si hubieran detenido aquí a Óscar López. Yo creo que hay dos cuestiones que nos diferencian mucho. Primero, la respuesta del primer ministro. Claro, ha dicho, obviamente tengo que dimitir. Por una cuestión de dignidad. De dignidad. De dignidad, que es un concepto que el de la derecha no conoce. El concepto de la dignidad se lo debería explicar a su amigo Pedro. Pero luego hay algo que a mí me parece fascinante desde el punto de vista de funcionamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho, de la separación de poderes. Oye, es que van a la residencia del primer ministro, la policía, investiga, y como consecuencia de la investigación, el primer ministro se ve obligado a dimitir. Vosotros cerrad los ojos y pensad, ¿es posible en este país que un juez o un tribunal decrete la investigación, es decir, una investigación a conciencia, por ejemplo, del Palacio de la Moncloa, la residencia de Moncloa? Yo de verdad. A Pérez de los Cobos le cayó la que le cayó por intentar mantener. Yo de verdad no lo veo. De una investigación judicial. Yo de verdad eso no lo veo. Me parece absolutamente improbable en este país. Pues eso en Portugal ha ocurrido. Nos ha tocado el hermano tonto del socialismo europeo, el más cutre, el señor Sánchez. Vista la gestión del señor Costa, que ha sido francamente buena. Nos ha tocado seguramente el menos democrático. Que eso dice todo. El menos democrático. El menos democrático de todo. Porque el señor Suárez ha dado un ejemplo de democracia. De lo que es dignidad y de asumir la responsabilidad de un primer ministro, ojo,
que simplemente ha sido objeto de una investigación policial, nada más. Es simplemente una investigación, no está acusado de nada. Nada más. Y a partir de ahí presenta la dimisión. ¿Qué hay que hacer para que presente la dimisión el presidente del gobierno, el nuestro, en funciones? ¿Qué escándalo mayúsculo tendría que ser? Y aún así, ¿tú crees? De verdad, Vicente, ¿tú te imaginas la policía entrando a la Moncloa? Yo no me la imagino. ¿Tú te imaginas, Luis, la policía entrando a la Moncloa buscando papeles de posibles casos de corrupción? No, me imagino a la policía llamando a Moncloa y diciendo, cuidado que vacíen los cajones que estamos yendo para allá. Bueno, lo dejamos aquí. Una envidia lo de Antonio Costa, sin duda alguna, que ha dicho, obviamente tengo que dimitir por dignidad, algo que está muy ausente en la política nacional. Gracias Luis. Gracias a ti. Gracias, Jaime. Ha sido un placer. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Si Puigdemont da la nota o no da la nota, si hace así o hace así, y tenemos investigación. Yo lo siento por Santos Cerdán, porque le pueden dar las uvas allí, ¿no? Pueden dar las uvas. Quedan 20 días, justo desde hoy, 20 días para, si no hay presidente del gobierno, tener nuevas elecciones. Bueno, lo seguiremos en OK Diario. Gracias.